Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este culto vespertino con una oración. Padre, te damos gracias por este día que nos das, Señor, porque nos permites alabar y bendecir tu nombre. Te pedimos, Padre, por este culto, Señor, que sea de tu agrado y también sea de bendición para todos los que estamos escuchándolo, Padre. Quédate con nosotros, en Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Vamos a entonar el himno número 189 de nuestros himnarios bautistas, Yo escucho, buen Jesús. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor que desde el árbol
Hermanos, buenas tardes o noches. Estamos en el culto vespertino y hoy vamos a tomar un tema basado en la carta a los Romanos. Una teología muy profunda, algo que debemos entender y reconocer para saber la calidad de la fe que tenemos y hacia dónde va. Porque mucha gente dice tener fe y muchas religiones han surgido por el mundo. Pero la fe es una, y esa fe debe estar bien cierta, y bien apoyada, y bien depositada, y firme en nuestro corazón. Preguntaba yo a un amigo nuestro, un pastor que tiene muchos estudios teológicos, ¿qué es la fe, hermano? La fe es la plena certidumbre de la presencia de Dios en nuestra vida. Así me dijo él, ¿no? Es paralelo a lo que dijo el Hebreos 11.1 y 11.6, ¿no? Que ya sabemos esas definiciones bíblicas. Pero es reconocer que el Señor está con nosotros a pesar de quiénes somos nosotros. Porque hay gente que dice, sí, Dios está conmigo porque yo soy muy bueno, porque yo soy muy santo, porque soy muy ordenado, porque tengo todo en regla, porque yo soy... Y empiezan a darse baños de pureza porque diezmo todas las cosas, porque ayuno 2 veces por semana, y empiezan a pensar que por sus buenas obras de este ser humano, Dios se agradó y ya le dio salvación, pero no es así. Nadie ha sido justificado, ni salvado, ni llevado a la eternidad porque se haya portado tan bien. Aunque se haya portado, porque sí hay mucha gente que se ha portado bien, no alcanza para recibir la gracia, la gloria, la salvación de Dios. No se alcanza. Porque estamos en una condición de hombre carnal llena de pecado. Esa es la razón. El tema de hoy se llama la ley del pecado. Y quizás en otras partes de la Biblia no habla de la ley del pecado, pero Pablo a los romanos habla de una ley. Pero ustedes saben lo que es una ley, es algo que indefectiblemente se cumple. Y tal vez las leyes de los hombres no se cumplan tan bien, pero las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la carne, se cumplen. Y por eso los cometas y los planetas y los soles giran y dan vuelta en sus ejes, porque están cumpliendo la orden de Dios y las fuerzas magnéticas de los cuerpos celestes, y se cumple la ley del magnetismo y se cumple todo eso. Y por eso si un hombre se tira del 8º piso, cae al suelo y se mata, porque hay una ley de gravedad que se cumple siempre. Nunca ha habido un hombre que se aviente y no caiga y vuele y caiga y descienda despacio al suelo, porque hay una ley de gravedad que lo va a matar. Y así hay leyes en general en la física y en la química que no vamos a meter en ello, pero sí vamos a estudiar la ley del pecado, porque es una ley que ocurre en nuestros miembros y que nos hace pecar de continuo. Lo malo es que el pecado nos aleja de Dios y nos lleva a condenación y muerte. Así que es terrible estar bajo esa ley. Vamos a leer Romanos 7, del 7 al 25, que dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es verdad y en verdad es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí,
En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, sí. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Hasta aquí hacemos la lectura, hermano. Es un pasaje fuertísimo, claro, contundente, que uno tiene que leer como 3 veces para entender más o menos de qué se trata. Todos los hombres, usted y yo, hemos abrazado el pecado desde la niñez, hermano. No empezamos a ser pecadores ya grandes. Desde chicos empezamos a pecar. Y el pecado tiene origen en el egoísmo. Cuando nos amamos más a nosotros mismos, pecamos. Cuando queremos que todas las cosas sean para mí, peco contra mis hermanos. Se desarrolla entonces un proceso de autocomplacencia y que nuestra voluntad se dedica a satisfacernos a nosotros mismos. A mí me gusta, yo quiero. Y si tú no quieres, si otros me ordenan otras cosas, no me importa. Yo voy a hacer lo que quiera. Y por eso en la Biblia, allá en el libro de los Jueces, dice cada quien hacía lo que bien le parecía, hablando de pecado, porque el pueblo había caído en numerosos pecados, cada quien haciendo lo que quería. Ese es el pecado. Esa es la iniquidad. Hacer mi propia voluntad, pasando por encima de los demás y pasando sobre todo por encima de la ley de Dios. Eso es pecado. Y mucha gente dice, pero ¿qué tiene de malo, hermano? Pues yo lo hago por bien, no le molesto a nadie. Y la realidad es que sí estamos molestando a muchos, preocupando a todos y ofendiendo a nuestro Dios con el pecado. El pecado se hace sobremanera pecante cuando conocemos la ley de Dios y decidimos, no obstante, pecar. Porque el pecado ya era pecado. Pero vimos la ley de Dios que dice, no harás esto, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Y sabiendo que Dios manda eso, lo cometes. Entonces el pecado viene a ser sobremanera pecante. Es un pecado multiplicado a la potencia. Muy grave. Dice la Biblia en Santiago 4:17, porque hay gente que dice, yo nunca he hecho nada mal a nadie. Nada, no le hago mal a nadie. Pero el pecado, dice Santiago en el capítulo 4:17, el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Cuando sabe lo que es la voluntad de Dios y no la cumple, es pecado. Así que debemos entender que la ley del pecado está en nuestros miembros. Si hacemos algo malo es por la ley del pecado que está en nuestros miembros. Si no hacemos nada bueno es por la ley del pecado que está en nuestros miembros. Si nos molestamos porque otros están pecando es por la ley del pecado que está en nuestros miembros. Si nos vamos a criticar a los demás
por lo que hacen, es por la ley del pecado que está en nuestros miembros. Si ignoramos lo que Dios nos dice, es porque hay una ley de pecado en nuestra carne que nos está llevando a la muerte. Dijo Juan ya cuando estaba muy anciano y escribió sus cartas, le dijo a todos los hermanos: hijitos, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que veamos qué tremendo es hacer nuestros propios deseos, porque Dios tiene una voluntad agradable y perfecta, pero nosotros tenemos deseos egoístas. Y mientras más malos sean, más pecantes son y más daño producen a todos los demás. Pablo llama ley al principio constante que opera en la carne y que nos hace pecar. Es una ley, como las leyes de la física y de la química. Es una ley que nos hace pecar de continuo mientras estamos en este cuerpo. Y pecamos una y otra vez y otra vez. Y las leyes de la naturaleza se cumplen. También las leyes de la carne se cumplen. Dice Santiago en el capítulo 1, entonces la concupiscencia, o sea, el deseo de la carne, después de ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y Pedro en su segunda carta dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y en inmundicia, y desprecian el señorío, son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las autoridades superiores. ¿Cuánta gente hay que habla mal del presidente, del gobernador, del pastor, del jefe en el trabajo? Y si lo hacen, no es porque sea un excelente crítico, es porque está lleno de pecado en su corazón. Está viéndose a sí mismo como perfecto y a los demás como imperfectos. Y se atreve a levantar su voz contra las autoridades que Dios puso. Eso es bien grave. Y yo lo veo en el internet, en el Facebook, cómo critican a las autoridades y se dicen cristianos, ¿no? Yo soy bien cristiano. Como conozco la ley de Dios, me parece que este gobernador está todo trastornado. Pues sí, pero Dios puso a ese gobernador y lo puso para gobernar sobre ti y para que tengas paz. Y tú menosprecias esa paz que Dios manda. Preferirías una revolución. Hemos estado viendo entre semana la historia del pueblo de Dios transitando por el desierto. Desde el Mar Rojo hasta el desierto de Sin, el desierto del Arabá, todos esos desiertos transitaron los israelitas durante casi 40 años. ¿Qué creen? Casi en cada episodio, en cada capítulo, en cada circunstancia, en cada lugar que llegaban, el pueblo se levantaba contra Moisés y contra Dios. Porque un pueblo que se levanta contra su líder se está levantando contra Dios también. Y el Señor les llevaba la cuenta. Dice, 10 veces se han rebelado contra mí. De tal manera que ustedes no entrarán a la tierra prometida, sino que morirán en este desierto. Porque el Señor condena la rebelión. Es el pecado de Satanás. No debemos sucumbir a ese pecado. Y usted me dirá, hermano, pues está bien, entendemos que somos pecadores, entendemos que el pecado es sobremanera pecante y que podemos pecar hablando, haciendo mal o no haciendo bien, de todas maneras estamos pecando. Pero usted mismo dijo que es una ley que no se puede quebrantar, así que, ¿qué quiere que hagamos? Somos pecadores, ¿no? Somos humanos. Vamos a seguir pecando hasta que Dios venga. Así puede decir alguien al leer el capítulo 7 de Romanos.
Pero el pecado, si bien es un mal incurable para los hombres, no para Dios. Quiero decir, usted va a una psicoterapia, o va con un psicólogo, va con un terapeuta, va con un psiquiatra, y le dan un tratamiento y le dan unas psicofármacos, y lo calman y lo quedan quieto y ya deja de portarse mal. Por un tiempito. La realidad es que el pecado es un mal incurable. Y no es necesario tener un Asperger, no es necesario tener un problema esquizoafectivo o una enfermedad bipolar, alguna esquizofrenia, nada de eso, no. El pecado nos enferma igualmente. Y mientras más sanos estemos, más pecadores somos. Porque ni siquiera tenemos la disculpa, es que estaba deprimido, no sabía lo que hacía, no. Estaba sano y pecaste, hermano. Estaba yo sano y pequé. Así que hay que entender que una vez implantado, echa raíces y ramificaciones el pecado, que no debemos darle lugar, que nos hace ir de mal en peor, que adormece nuestra conciencia de bien y de mal, que nos aleja de Dios y de su palabra, que nos identifica con Satanás y venimos a ser hijos y seguidores de Satanás. Nadie ha podido solo lavar su pecado. Y ese es el principio evangelístico, hermanos. Cuando vamos a evangelizar a alguien debemos empezar por ahí. Somos pecadores. No solo decirle, usted es un pecador, Señor, no. Somos pecadores. Y necesitamos ser sanados. Y necesitamos ser perdonados y ser salvados y rescatados y transformados. Porque eso lo puede hacer solamente el Señor. Y todo parte de reconocer que somos malos, que somos pecadores, que somos débiles, para que entonces podamos aceptar la mano que Dios nos ofrece para rescatarnos. En Romanos 3:23 dice ahí que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y en 6:23 dice porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Les decía pues, hermanos, que el principio evangelístico es reconocer primeramente el pecado. David el rey fue muy pecador, pecados muy groseros, violentos y sexuales. Cualquiera de nosotros ya lo hubiera reprobado, lo hubiera quitado del reino, lo hubiera sacado de la iglesia, a ver qué le hacemos, porque era muy pecador. Sin embargo, él tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Dice, ¿cómo puede ser un pecador tener el corazón de acuerdo al corazón de Dios? ¿Cómo? Vamos a leer el Salmo 51, primeros versículos. Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso se llama confesión. Y la confesión solamente se hace cuando venimos al arrepentimiento. Y debemos decirle al Señor estas palabras, reconociendo que somos súper pecadores, que pecamos con pecados sobremanera pecantes, que nada nos puede salvar de eso, ni las psicoterapias ni los electrochoques. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que reconociendo eso debemos confesar al Señor. Y si no tenemos palabras, bueno, pues confiesen lo que dice el Salmo 51 del 1 al 4. En el Salmo 130 dice también David, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse de pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Nosotros adoramos al Señor porque Él nos perdonó primero. Y por eso lo adoramos. Porque el Señor nos ha librado del pecado y de sus consecuencias. Y ahora si algo podemos hacer en santidad y en buenas obras es porque el Señor está con nosotros y nos ha redimido. Si no, no hubiéramos podido hacer nada. En Romanos 8:1, que es el pasaje que sigue cuando termina el versículo de la lección de hoy, dice, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, este es un momento hoy de reconocer nuestro pecado, reconocer que no hemos confesado sinceramente, no hemos sido transformados todavía, no hemos crecido en santidad. Y necesitamos hoy mismo orar y pedirle perdón al Señor. Por eso cantamos estos himnos hermosos, porque el Señor quiere salvarnos todavía. Así que si usted recuerda cómo ha ofendido a Dios, cómo ha perjudicado a su familia, cómo ha debilitado su vida, cómo se ha alejado de la palabra, es el momento de pedirle al Señor perdón. Yo le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y repita conmigo estas palabras. Señor, he sido pecador, te he ofendido con mis actos, con mis palabras y con mi flojera. Me he alejado de ti, he ignorado tu palabra, he pecado por encima de tu ley y necesito, Señor, que me perdones, que me laves más y más de mi pecado, que borres todas mis rebeliones con la sangre de Cristo Jesús y que transformes mi corazón, que llegue yo a ser una nueva criatura, que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas en mi vida. Tócame, Señor. Lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si usted ha hecho esa palabra, esa oración, llámeme hoy en la noche o mañana al teléfono del pastor. Quiero orar con usted también y quiero saberlo. Y quiero decirle qué sigue de hacer. Dios le bendiga. Hasta pronto, hermanos.